Saludo, buena. Mi nombre es Jason Olivero, facilitador docente del área de producción. El día de hoy estaremos hablando de una área muy importante conocida como las artes aplicadas. Y para poder dar inicio, conoceremos lo que es el ejercicio de la alfarería. El día de hoy estaremos hablando de una área del arte aplicada muy conocida. El tema de hoy será el barro, pero ¿ha escuchado la palabra alfarería? ¿Y te ha puesto a pensar a qué disciplina de las artes aplicadas pertenece? Alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla, el oficio que ha permitido al ser humano crear toda clase de enseres y artilugio doméstico a lo largo de la historia. En Occidente, el barro ha pasado en gran medida a convertirse en artículo decorativo y de colección y en materia de interés. Las industrias alfareras, además de la vajilla, abarca la azulejería sencilla, la tejería, la orillería y la fabricación de baldosas, así como también entre otras piezas que podemos elaborar con el barro. Ahora bien, cuando hablamos de tejerías nos estamos refiriendo en varias tejas en plural, que aquí hay empresas que se dedican a la elaboración de tejas, así como también elaborar ladrillos o baldosas, conocida por algunos ingenieros y algunas personas como losas o cerámica de pisos. A eso es a lo que se le llama baldosa. Así como también muñecas sin rostro de porcelanas. Muchas veces le decimos muñeca sin rostro de porcelana, pero en realidad no es que están hechas de porcelana, sino están hechas de barro. Así como también hay algunas empresas que se especializan únicamente al uso exclusivo del barro en lo que vienen siendo los utensilios como platos, adornos, jarras, entre otros. Pero eso lo vamos a ir viendo y aprendiendo a medida que vayamos profundizando el estudio de lo que viene siendo la alfarería, ya que es una de las técnicas de las artes aplicadas y conoceremos también su uso y sus técnicas. Popularmente, alfarería es sinónimo de creación, si bien suele denominarse y aplicarse el término cerámica a un conjunto de técnicas más depurada en que intervienen varias técnicas. Todas las piezas pasan por varias fases durante su elaboración. La primera fase es conocida como preparación del barro. La segunda, modelado del barro. La tercera, secado del barro. La cuarta, primera cocción o horneado del barro. La quinta, cocciones de aplicación de técnica cerámica. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Esto es ya cuando ya nuestra pieza ha pasado por todo el proceso y ha tomado endurecimiento. Como podemos ver en la primera imagen, estamos observando la primera técnica o la primera fase, que viene siendo la preparación del barro. Ahí vemos cómo están preparando el barro para luego pasarlo a lo que es el modelado del barro. Como podemos observar en la segunda foto, estamos observando cómo empiezan a darle forma al barro. Cuando empiezan a darle forma al barro,
Eso es el modelado del barro, porque estamos creando nuestra propia creatividad, nuestro propio diseño o específicamente la obra de arte que queremos lograr o la que queremos hacer. En este caso, estamos buscando hacer una jarra. Pues bien, tenemos que empezar por el modelado, darle la forma. Ok, queremos hacer una tinaja. Tenemos que empezar por el modelado, pero recordando que la primera regla es la preparación del barro. Una vez que ya hemos logrado darle la forma, pasamos a la tercera, que es el secado, o sea, ponerlo a secar. Pero ¿dónde podemos poner a secar el barro? No podemos poner a secar el barro al aire libre, al sol, no. Tenemos que buscar un lugar donde prácticamente el sol no dé muy fuerte, porque si da muy fuerte y se sobrecalienta, me puede cuartear las piezas. Y no estoy buscando que la pieza se me cuartee, sino que la pieza quede intacta. El mejor lugar recomendable para poder poner a secar las piezas es en un lugar donde haya sombra y haya circulación de aire continuo. Ahora, en la tercera foto estamos observando lo que viene siendo el secado del aire. En la cuarta foto, esa es prácticamente conservarla, podemos darnos de cuenta que es el horneado del barro o primera cocción del barro, donde ya el barro ya está seca, nuestra pieza está seca y procedemos a ponerla en un horno en donde nuestra pieza va a empezar a endurecerse. Una vez que la pieza ya ha endurecido, entonces procedemos a sacar nuestra pieza y a darle los detalles que nosotros queramos darle. Una vez que ya lo hemos logrado, entonces iniciamos con la segunda fase, que es la cocción de la aplicación de la técnica cerámica del barro. Y una vez volvemos nuevamente, ya que le hemos dado los últimos retoques, a ponerla en el horno nuevamente para que nuestra pieza se solidifique. La alfarería es sinónimo de cerámica, si bien suele denominarse y aplicarse el término cerámica a un conjunto de técnicas más depuradas en que intervienen varias cocciones de la pieza, esmaltadas, más sofisticados y decoraciones más finas. Otras técnicas cuyo término se asocia a la alfarería y la cerámica son la loza y la terracota, que es arcilla modelada y endurecida al horno. El alfarero es una persona que trabaja el barro y tiene por oficio hacer recipientes y otros objetos de barro. El alfarero trabaja el barro en su torno y le da forma con las manos. Ahora bien, cuando hablamos de que el arte, es porque nosotros podemos hacer creatividades y podemos usar la imaginación y podemos trabajar también con el barro, haciendo de una manera visible nuestro pensamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer con el barro? Con el barro podemos hacer tazas, con el barro podemos hacer muñecas, con el barro podemos hacer recipientes, con el barro podemos hacer miniatura. Ahora, podemos usar la imaginación y podemos trabajar con nuestra creatividad con el barro. Pero ¿es difícil convertirme en un alfarero? No, no es tan difícil. ¿Puedo ser yo un alfarero? Sí, sí puedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Aplicando lo que viene siendo la regla y conocer los principios básicos, que es preparar el barro, modelar el barro,
Una vez que tenemos ya el modelo, que lo hemos hecho, poner a secar el barro y luego el proceso de cocción. No es tan difícil, pero sí podemos. Con el barro podemos hacer inmensidades de creatividades, ya sea propia o algo que hayamos visto que también queremos hacerlo. Nosotros podemos y sé que también ustedes pueden. Sigamos profundizando para conocer un poco más sobre el barro y la alfarería. En general, en los diccionarios ideológicos y de sinónimo y los manuales léxicos, alfarería aparece redirigida o referida a cerámica. La palabra alfarería, como arfal, proviene del árabe hispánico, arfaal, que quiere decir barro, y este del árabe clásico, faar, alfarería, y a su vez del hebreo arfar, que quiere decir tierra y barro. En el 1789 se documenta la palabra alfarería y en el 1866 alfarería finalmente, apoyándose en el diccionario de la lengua española. Por otro lado, cerámica procede del griego antiguo, keramike, femenino de keramiko, que quiere decir hecho de arcilla, cerámico. En un manual clásico de términos de arte, ambos términos se relacionan con el arte y la técnica de barro y la arcilla, dándole preferencia a la alfarería y reservando a la cerámica la definición de los objetos fabricados con dicha característica y haciéndolo extensivo a otros términos más concretos como arte o técnica de fabricar objetos de barro tales como loza y porcelana, entre otros, así como la aplicación de la técnica de terracota, que quiere decir tierra cocida. La palabra terracota proviene del italiano. Ahora bien, recordando lo que vienen siendo las técnicas básicas para realizar una obra de arte en barro o en porcelana. Unas de las técnicas o dos de las técnicas que son las dos últimas técnicas, son las 5 técnicas, es primera cocción o horneado. La número 5 es cocción de aplicación de técnica cerámica. Ahora bien, como observamos prácticamente en la imagen que está centralizada arriba, podemos observar la misma imagen que vimos anteriormente cuando hacen el proceso de horneado, que entran las piezas en el horno para que luego se puedan ir calentando un poco y vaya haciendo el proceso de solidificación. Ahora bien, ahí lo estamos observando, la aplicación de la técnica terracota, que no es nada más y nada menos que la primera cocción o horneado. Igualmente, cuando aplican la segunda, es lo mismo. ¿Por qué? Porque está recibiendo el calor del fuego. Ahora, esa pieza se va secando y se va solidificando. Y ese proceso se llama la aplicación de la técnica terracota.
La alfarería es la cerámica popular, la más corriente, la que se hacía en los pueblos para uso popular. Después vino la cerámica, todo aquello que es decorado con carácter suntuario, es decir, que se decora de manera extrema. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios de cerámica con técnica más sofisticada y cocido sus piezas al horno fueron los chinos. La cerámica ocupa un lugar importante en las artes decorativas, ya que participan a la vez en las arquitectura, escultura y la pintura. Suntuario. Cuando hablamos de la palabra suntuario nos estamos refiriendo prácticamente a la diferencia que hay de un producto y otro. Nos estamos refiriendo específicamente a un producto de lujo, como el que estamos observando, que está señalizando la flecha con el significado de la palabra suntuario. Y bien, como hemos llegado prácticamente a la parte más importante que vimos y que aprendimos, dejen su comentario, pueden comentar por la plataforma y no olviden realizar sus actividades. Hasta la próxima.